A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Laura Casillas, poeta, que presenta su última obra, Más adentro. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, Miguel. Encantada de estar con vosotros. Bueno, ahí vemos ya el libro. Es un libro que para ser un poemario le ha salido, le puedo decir así, le ha salido gordo. Bueno, es el fruto del trabajo de un montón de años, así que sí, ha quedado contundente. Y le pregunto, ¿es su poemario más especial? ¿Más personal? Bueno, no sé si sí, más personal muy probablemente. En libros anteriores o en lo que había publicado en otras ocasiones, se trataba de una escritura que miraba más hacia afuera, hacia el mundo. Como su propio título dice, es una indagación en lo que va por dentro, en todo eso que tiene que ver con las emociones, con los afectos y con cómo los construimos. Es decir, con la vida. Sí, con lo que pasa por dentro mientras estamos ocupadas haciendo otras cosas. Pero quiero decir que todo el mundo se va a ver, se puede sentir identificado, porque al final coincidimos en muchas cosas. Yo no sé si podríamos decir que tengo apuntadas aquí algunas cosas. Un poemario de amor y desamor, pero con la vida, me he puesto yo. No con una persona, sino con la vida. Sí, creo que tiene que ver sobre todo con cómo construimos nuestra manera de estar en el mundo, que es necesariamente relacionándonos con otras personas, y de qué manera esas estructuras que vamos formando a través de los afectos y de cómo somos capaces de tejerlos, pues son, como dices, Miguel, lo que configura nuestro mundo, nuestra vida. Y sí, lo que me interesa no es tanto lo que tenga que ver conmigo misma, porque para eso pues no escribimos libros, ¿no?, sino aquello en lo que podamos reconocernos y encontrarnos. De eso a la literatura, de lo que podemos tener en común. Creo que lo escribía de aquí para allí. Bueno, ha dicho que es un proceso largo, durante muchos años, iban almacenándose ahí en una carpeta, pero todos tienen una coherencia, o ya no digo un hilo conductor, ¿no?, pero no es algo deslavazado, venga, ahora aquí uno, ahora aquí otro, ¿no? Todo tiene un porqué. Efectivamente, a lo largo de un montón de años, y como decíamos antes, mientras uno va haciendo otras cosas por la vida, pues iba acumulando esos borradores que quedaban para más tarde, y cuando abrí la carpeta que los contenía y empecé a trabajar sobre ellos, porque los libros tienen esas dos fases, ¿no? Primero tomamos notas y luego ya empezamos a ordenarlas y a pulirlas. Cuando abrí la carpeta, me encontré que había mucho de repetición, mucho de estar escribiendo una y otra vez sobre lo mismo. Y me pareció que ese era, en realidad, el hilo, el argumento del libro. ¿Por qué repetimos una y otra vez las mismas historias? ¿Dónde está esa raíz primera que puede a lo mejor explicar un poquito por qué estamos caminando a veces en círculo o en espiral sobre las mismas cosas? A partir de ahí llega, como siempre en la poesía y en la literatura, el trabajo sobre el lenguaje, el pulido, el desbrozado y el ir dándole forma a lo que finalmente se publica. ¿Y cree usted que ha dado con esa respuesta de por qué estamos siempre repitiendo las mismas cosas? Respuesta ninguna. He dado con un montón de preguntas que son las que se comparten en este Más adentro, para ver si en conversación con las preguntas de las demás vamos poco a poco viendo cómo habitarlas. No sé si es tanto encontrar respuestas, pero bueno, poder vivir un poco más tranquilas en todas esas preguntas. Mire, una duda que tengo, ¿no?, porque bien dice usted, esto lo ha escrito a lo largo de los años, pero cuando usted rescataba esos textos y los releía, estaban de actualidad, y no me refiero a una actualidad informativa, sino actualidad con su sentir, con su forma de escribir, si los consideraba propios de la época, es decir, si los volvería a escribir hoy mismo. Sí, de hecho esa era la gran sorpresa, encontrar en textos que había esbozado o dejado ahí en borrador hace mucho tiempo algo que perfectamente podía estar escribiendo ahora mismo. Pero fíjate, decías esa palabra actualidad y me encontraba también, al volver sobre los borradores, con que era algo que no solo seguía vivo para mí, sino que seguía muy vivo en las conversaciones que estamos teniendo muchas. Creo que estamos en un momento en el que un montón de mujeres, al menos
muchas de las que yo tengo alrededor, estamos poniendo nombre y sabiendo identificar mejor algunas cosas que tomábamos por normales y que poco a poco vamos sabiendo ubicar como violencias o como al menos estructuras que no queremos tener en nuestras vidas, ¿no? Sí que me daba cuenta de que esos apuntes que había ido tomando de una manera quizá un poco más inocente o un poco más acrítica, de repente sí que formaban parte de una conversación más amplia en la que a eso le estábamos poniendo nombre, se lo estábamos poniendo en común y estábamos pensando juntas en si queremos a partir de ahora hacerlo de otra manera. Claro, le oigo y me viene a la mente esta frase: por el cromosoma X heredamos la fe en la tristeza. Pues entre otras esa, ¿no? Ese comienzo de poema está además al lado, tiene en la página de enfrente uno que tiene que ver también con la culpa, ¿no? Todo eso que en nuestras educaciones sentimentales ha estado tan presente y de lo que tenemos que irnos desprendiendo poco a poco para poder vivir un poco más libres. Claro, pero yo no diría que es un poemario para mujeres, sino un poemario sobre mujeres, quizás. No creo que sea para mujeres, efectivamente, y ni siquiera sobre mujeres tampoco. Desde una posición de mujer, eso seguro, y desde una posición de mujer feminista que se hace determinadas preguntas. Pero hablando desde ahí, yo quiero hablar con quien quiera que sea que quiera escuchar, ¿no? Porque además, como decíamos, si esto va de cómo nos relacionamos, necesariamente nos apela a todas y a todos. No, claro, si no, solo se relacionaría uno. Hay que abrir, como dicen a mis hijos si en no la escuela, hay que abrir bien las orejas de escuchar, ¿no? Mire, el libro tiene... me encanta. El libro creo que tiene dos partes, ¿no? Romance del camino hasta aquí y más adentro. Cuénteme, ¿cuáles serían las diferencias entre una parte y otra? La primera, Romance del camino hasta aquí, intenta contar un poquito la película, por así decir, lo que va sucediendo y lo que podemos ver desde fuera, por decirlo de alguna manera. Más adentro sería lo que somos capaces de pensar en torno a eso cuando lo pasamos por la conversación o por la terapia, si quieres, cuando empezamos a ponerle nombre a eso que nos ocurre e incluso a ponerlo en cajoncitos que nos permiten entenderlo y trabajar un poco con ello. Lo que ocurre es que ese más adentro de la segunda parte no hace esa reflexión de una manera analítica o teórica, sino con las herramientas y el lenguaje que nos da la poesía, que tiene que ver con convertirlo en imágenes, con trabajar con lo onírico, con los sueños, con trabajar con esas relaciones de ideas que no pasan necesariamente por lo consciente, sino que nos están hablando desde otros sitios y configuran sus propios mundos, ¿no? Como en la portada del libro, que tenemos un mar, una luna, un paisaje un poco misterioso. Bueno, esa segunda parte, esa tierra de más adentro, se mueve así, entre animales, plantas, criaturas que parecen de otros planetas, para ver si esos hechos que veíamos en la primera pueden irse desentrañando un poco. Claro, yo veo en este poemario, digamos, una excusa para parar, ¿no? En una sociedad que parece que tiene que ir todo deprisa, todo rápido, y el mismo título, más adentro, huye de la superficialidad de la actual sociedad. No sé si esta reflexión la comparte usted o me he ido yo demasiado, no lo sé. Oh, no, me encanta, muchas gracias por esa lectura. La poesía creo que siempre nos ofrece ese otro tiempo, ¿no? Más lento, más de la pausa, del presente y del tomarse un momento para mirar las cosas, como dices, en su profundidad y en otras conexiones con el mundo que no son las evidentes, ¿no? El hecho de que este libro se haya estado pues casi haciendo solo durante el tiempo en el que los borradores quedaban en la carpeta, el permitirse ver, como decías antes, ¿no?, qué pasaba cuando se leían años más tarde, sí que creo que es algo que funciona con una lógica diferente a la que yo misma tengo en el día a día cuando, como todas, voy corriendo de una cosa a la otra por las urgencias y las obligaciones, ¿no? Es maravilloso poder contar con espacios o con herramientas como la literatura que nos permiten tomarnos esos otros tiempos para habitar de otra manera el mundo y para hacer un poquito de antídoto a lo que no nos podemos librar de estar haciendo en la jornada, por así decir. Claro, mire, la estaba escuchando y pensaba yo, permítame, este poemario es como una fabada, que hay que hacerla despacito, despacito y que luego sabe tan bien.
Tal cual, cocinar es otra de las actividades que nos enseña mucho sobre respetar los tiempos de las cosas. Y mira que nos cuesta a veces, con cómo vamos de aceleradas, darnos el tiempo necesario para que la fabada, el bizcocho o lo que sea salga como tiene que salir. Pues con los poemas, como bien dices, lo mismo, sí. Pero la poesía tiene algo de terapéutico y yo lo veo siempre desde una doble vertiente. Algo de terapéutico me da la sensación para el escritor, pero también para el lector. Ojalá sea como dices, para mí desde luego como lectora es así. Yo en la poesía lo que encuentro, en las poetas a las que recurro constantemente y que tengo en mi mesilla de noche, lo que busco es esa compañía para pasar lo que estoy pasando, pero de la mano de alguien que lo pasó también, ¿no? y que tuvo esa idea de dejar un poco miguitas en el camino para las demás, ¿no? Creo que la poesía nos hace sentirnos menos solas en esos tránsitos, nos abre preguntas diferentes para atravesarlos y, como dices, tiene algo de sanador, porque siempre nos repara saber que lo que nos está ocurriendo no nos ocurre solo a nosotras, que también otras personas están ahí, ¿no? Esa humanidad compartida, desde luego, aporta algo de luz, incluso en los momentos difíciles, creo que sí. Sí, pero también teniendo en cuenta, y voy a una cita que creo que aparece en el poema, que la persona se reserva el derecho de la reinterpretación. Sí, esa cita es de un poemario maravilloso, Con, de Miriam Reyes, en el que ella hace algo también parecido, ¿no?, a lo que yo intentaba en este libro, pensar cómo nos relacionamos, y ella habla siempre de esa persona otra que, como dices en esa cita, se reserva el derecho de reinterpretación, esa persona otra con la que intentamos relacionarnos y con la que media a la vez una distancia, porque no puede ser de otra manera, pero también la posibilidad de acercarnos mediante el lenguaje, de intentar encontrar palabras que digan lo que tenemos en común y que establezcan un lazo entre nosotras con las cuales pues empezar a tejer algo. Bueno, y que la gente no se asuste, que se puede afrontar este libro con tranquilidad porque tiene un punto coloquial, ¿eh? Sí, intentaba hablar de todo esto casi como hablo normalmente, ¿no? Que la poesía fuese un plus, nos aportase unos lugares nuevos en los que encontrarnos, pero desde luego no una muralla ni una barrera. Yo no concibo la poesía como un lenguaje que hay que estar iniciada para entenderlo y para disfrutarlo, todo lo contrario. Creo que la poesía es algo que estamos haciendo todo el rato, hablamos en metáforas sin parar y simplemente pues tenemos que sentirnos cómodas y disfrutarlas, ¿no? La poesía en realidad está aquí al lado, no está tan lejos como a veces nos han enseñado los programas educativos y bueno, trabajar el lenguaje de la misma manera en la que lo hacemos en la cotidianidad sí que era un poco el reto de este libro, ver cómo metíamos esas palabras del día a día en un libro de poemas para que pudieran, pues sí, hablarnos y resonarnos. Pues Laura Casielles, poeta, autora de este poemario Más Adentro, muchas gracias por venir aquí a diseccionarnos este libro y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, y buen día. Igualmente.